Mis abuelos siempre decían que el campo, con su calma y vastedad, también tenía sus misterios. Después de que mis padres murieron, la tranquilidad de vivir con ellos en la granja era todo lo que conocía. Mis días estaban llenos de los quehaceres rutinarios, alimentar a los animales, cuidar el huerto y ayudar en lo que pudiera. A pesar de todo, la soledad del campo tenía algo reconfortante, hasta esa noche. Era un viernes por la tarde cuando el cielo comenzó a cambiar de humor. A las 5, el viento trajo consigo una oleada de nubes oscuras que se arremolinaban en el horizonte y una sensación pesada llenó el aire. Sabíamos que una tormenta se acercaba, pero no imaginamos su intensidad. Para las 7 de la noche, ya estábamos sacando agua del techo con cubetas. La lluvia golpeaba con furia, como si el cielo quisiera aplastarnos. Horas después, la tormenta cedió, pero la llovizna persistía, junto con una brisa helada que parecía querer colarse hasta en los huesos. Esa noche, exhausto por la labor, caí en un sueño profundo, o al menos eso pensé. Todo estaba oscuro y silencioso, hasta que de repente, algo me arrancó de ese letargo, el sonido de las gallinas. Al principio, apenas lo noté, un cloqueo agudo y nervioso que retumbaba en la distancia. Sería un zorro o una comadreja, pensé, medio adormilado. Pero ese ruido, esa desesperación en las aves, no era normal. Me levanté de la cama, sintiendo como el aire frío de la noche me envolvía. Me calcé las botas apresuradamente, agarré un paraguas y una pequeña linterna que mantenía siempre en la mesilla, y salí. El viento era implacable, fuerte y gélido, como si intentara empujarme hacia atrás. La llovizna continuaba, una niebla espesa lo cubría todo, distorsionando las siluetas familiares de los árboles y del corral. No podía ver mucho más allá de unos metros frente a mí, pero el sonido de las gallinas continuaba, cada vez más frenético. Me apresuré. De pronto, a mitad de camino, un ruido diferente captó mi atención. Un crujido, como si huesos rotos fueran pisoteados, resonaba bajo el aullido del viento. Mi piel se erizó al instante. Un animal, seguro, pero, ¿qué tipo de animal haría un sonido tan grotesco? Aceleré el paso, aunque algo dentro de mí me decía que tal vez debería haberme dado la vuelta. Pero mi instinto de proteger la granja era más fuerte que el miedo. Al llegar al corral, el ruido cesó abruptamente. Me quedé quieto, con la respiración entrecortada, mi linterna titilante apenas alumbraba a unos pasos de distancia. Abrí la puerta del corral, la madera rechinó de una forma que hizo que mis nervios saltaran. Las gallinas se arremolinaban en una esquina, cacareando con fuerza, empujándose unas a otras. Pero no había nada, o al menos nada visible. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro, pero todo estaba en su lugar. Entonces, lo noté. Una de las gallinas estaba en el suelo, quieta, su cuerpo rígido, pero lo más perturbador era que su cabeza estaba torcida de una forma antinatural, como si hubiera sido retorcida violentamente. Tragué saliva. No había señales de que algún animal hubiera entrado. Ninguna abertura, ningún rastro de sangre. Nada. Me congelé, incapaz de moverme. Giré lentamente, alumbrando con la linterna, pero no había nada, solo la niebla espesa y la lluvia suave golpeando el suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Algo estaba allí, acechando, pero no podía verlo. Las gallinas seguían alteradas, como si percibieran lo mismo que yo, algo que no debía estar allí, algo que no pertenecía a este mundo. Comencé a retroceder, con la linterna temblando en mi mano, el corazón martillando en mis oídos. De pronto, un crujido más fuerte, justo detrás de mí. Un sonido seco, casi inhumano. Me di la vuelta bruscamente, pero no había nada, absolutamente nada. Corrí hacia la casa, resbalando en el barro, casi cayendo. Sentía que algo me seguía, aunque no podía verlo. La puerta de la granja se cerró de golpe cuando la crucé, respirando con dificultad. Mis abuelos me miraron con preocupación. Intenté explicar lo que había visto, lo que había sentido, pero las palabras no salían. Esa noche no pude dormir. Cada crujido del techo, cada susurro del viento me hacía saltar en la cama. Sabía que lo que sea que había estado en el corral seguía allí.
Desde aquella noche en el corral, en la que sentí una presencia que no pude explicar, todo volvió a la normalidad, al menos por un tiempo. Pasaron semanas en las que traté de olvidar lo que había visto, diciéndome que tal vez fue solo un animal común o, peor aún, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero un mes después, algo más aterrador nos golpeó de lleno. Era una mañana como cualquier otra. Mis abuelos y yo fuimos al establo para alimentar a los caballos, como solíamos hacer. Apenas entramos, el aire se llenó de un hedor nauseabundo, un olor tan fuerte que me hizo retroceder de inmediato. Era un olor a carne podrida, a descomposición. Mi abuelo pensó que una rata o algún pequeño animal había muerto en algún rincón del establo, así que empezamos a buscar, intentando identificar el origen del olor. Mientras avanzábamos por las cabinas de los caballos, la sensación de incomodidad se apoderaba de mí. El olor era peor a medida que nos acercábamos a la cabina de Fluffy, un caballo joven que habíamos criado desde que nació. Lo queríamos mucho, era noble y fuerte. Pero cuando llegamos frente a su cabina, lo que vimos nos dejó paralizados. Fluffy yacía en el suelo, muerto. Su cuerpo estaba abierto, sus entrañas regadas por el piso en una escena grotesca que parecía salida de una pesadilla. Sus ojos y su lengua habían sido arrancados, como si alguien, o algo, lo hubiera desmembrado meticulosamente. Mi abuela soltó un grito ahogado y se tapó la boca con ambas manos. Mi abuelo, en shock, no dijo nada al principio. Solo se quedó mirando, con la cara pálida y los ojos llenos de incredulidad. No había ninguna señal de lucha, ninguna marca que indicara que algo había forzado la entrada al establo. Todo estaba en su lugar, excepto Fluffy, o lo que quedaba de él. Mi abuelo, después de varios minutos de silencio, finalmente decidió llamar al sheriff local. Le explicó lo sucedido lo mejor que pudo, aunque la historia sonaba tan irreal que era difícil de procesar. El sheriff llegó esa misma tarde con su equipo, abrieron una investigación, tomaron fotos y muestras, pero no podían ofrecer una explicación clara. La única hipótesis que tenían era que algún animal salvaje, quizás un lobo o un puma, había logrado entrar al establo sin ser visto y atacado al caballo. Pero ¿por qué solo comería partes específicas y dejaría el resto del cuerpo destrozado? Todo parecía demasiado extraño, demasiado calculado para ser obra de un animal. Con el paso de los días, el caso de Fluffy no fue un evento aislado. Otros granjeros comenzaron a tener el mismo problema, solo que las víctimas variaban. Vacas, ovejas, chivos. Ningún animal parecía estar a salvo. La mutilación siempre era parecida, cuerpos abiertos, partes vitales arrancadas de una forma que ningún depredador en la zona haría. La inquietud se propagó rápidamente por todo el pueblo. Las charlas en las tiendas y mercados ya no giraban en torno a las cosechas o el clima, sino sobre el miedo a una presencia que acechaba las granjas. Nadie sabía que lo estaba haciendo, y lo peor de todo, no había ninguna evidencia clara. Ningún rastro, ninguna pista más allá de los cuerpos mutilados. El ambiente se volvió pesado, cargado de tensión y miedo. Los granjeros comenzaron a reunirse en las noches, armados con rifles y linternas, organizando cacerías nocturnas en un intento desesperado de encontrar al culpable, lo que fuera que estuviera atacando a los animales. Mi abuelo, aunque ya no era tan joven, decidió unirse a una de esas patrullas. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que algo acechaba su tierra y sus animales. La primera noche que salieron fue de absoluto silencio. Los hombres recorrieron los campos, los establos y los bosques cercanos, pero no encontraron nada. No se escuchaba más que el viento entre los árboles, ningún sonido extraño, ninguna señal de que algo estuviera al acecho. Parecía que aquello, fuera lo que fuera, sabía cómo evitar ser encontrado. Pero algo en mí me decía que esto no era solo una serie de ataques de animales salvajes. Había algo más oscuro detrás de todo esto, algo que no podíamos entender o ver claramente. Desde la muerte de Fluffy, empecé a tener pesadillas recurrentes, sueños en los que volvía a escuchar ese crujido de huesos desde la primera noche en el corral. Siempre me despertaba con la misma sensación, que algo me observaba desde la oscuridad, esperando el momento oportuno. La noche de la cacería había dejado a todos los granjeros del pueblo frustrados y agotados. No encontramos a ninguna criatura,
ni rastro de un animal salvaje que pudiera ser responsable de los macabros hallazgos. Solo más cadáveres de animales mutilados, esparcidos a lo largo del camino. Las mutilaciones seguían el mismo patrón: cuerpos abiertos, partes específicas devoradas o arrancadas. El miedo y la incertidumbre se extendían entre todos nosotros como una sombra, pero no podíamos hacer nada más. Al amanecer, los hombres regresaron a sus granjas, agotados y sin respuestas. Mis abuelos estaban muy preocupados. La granja era su sustento, y con cada pérdida, los ingresos disminuían. Empezaban a temer que pronto no podrían mantenerse. Esa preocupación pesaba sobre todos nosotros como un yugo, pero nunca imaginé lo que sucedería esa fatídica noche. Estábamos afuera, mi abuelo y yo, reparando una gotera en el techo. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y la oscuridad lo envolvía todo. Mientras yo ajustaba una de las tejas, sentí un escalofrío en la espalda, como si algo nos estuviera observando desde la negrura. Fue entonces cuando mi abuelo se detuvo de golpe, con los ojos clavados en la oscuridad del campo, y lo vi. A lo lejos, pero lo suficientemente cerca como para distinguir su forma, una criatura se movía entre las sombras. Era encorvada, casi como un humano que caminaba a cuatro patas, pero su forma era grotesca. Sus ojos, enormes y desorbitados, reflejaban la poca luz que quedaba en el cielo, y sus dientes, afilados y largos, sobresalían de una boca que parecía estar siempre entreabierta. Sus garras eran descomunales, y su piel parecía desmoronarse en algunas partes, dejando parches calvos que le daban un aspecto aún más aterrador. Nos miraba fijamente, como si supiera que lo estábamos observando. El aire se volvió espeso de repente, y antes de que pudiera reaccionar, la criatura emitió un sonido, un alarido. Era un sonido indescriptible, gutural y profundo, como si viniera de lo más oscuro del infierno. El miedo me paralizó por un segundo, pero el impacto fue tan grande que perdí el equilibrio y caí del techo. Sentí el golpe en todo mi cuerpo al rodar por el suelo, pero el miedo era mayor que el dolor. Mi abuelo corrió hacia mí, ayudándome a levantarme mientras yo cojeaba hacia la casa. «Corre, adentro», me gritó con la voz temblorosa mientras miraba nerviosamente hacia donde la criatura seguía observándonos. Al llegar a la puerta, mi abuelo gritó a mi abuela que cerrara todo. Las ventanas, las puertas, todo lo que pudiera mantener a esa cosa afuera. Yo, a duras penas, coloqué un cajón contra una de las ventanas, pero justo en ese momento, escuché algo que me heló la sangre. La puerta principal empezó a golpear, como si alguien la estuviera forzando. Cada golpe resonaba en la casa, sacudiendo las paredes y el suelo. Pero no eran solo golpes, también se escuchaban garras rasguñando la madera, desesperadas por entrar. Mi abuelo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, trataba de mantener la puerta cerrada mientras yo corría a ayudarle. Sentí las vibraciones de los golpes a través de mis manos, como si aquella cosa fuera capaz de atravesar la madera en cualquier momento. Mi abuela, que apenas podía contener el terror, trajo un sillón para bloquear la entrada y de alguna manera, logramos resistir. La criatura, frustrada por no poder entrar, soltó otro alarido que me dejó sordo momentáneamente. Mi abuelo no lo pensó dos veces, corrió a su habitación y volvió con su escopeta de caza, la única arma que teníamos en la casa. Apuntó hacia la puerta y disparó. El estruendo fue ensordecedor, y después del disparo, solo se escuchó un gruñido de agonía, seguido de pisadas pesadas que se alejaban rápidamente en la oscuridad. Nadie en la casa pudo dormir esa noche. Nos quedamos sentados, tensos, con los oídos atentos a cada sonido, esperando que aquella cosa no regresara. Mi abuela se dormía por momentos, pero cualquier ruido la despertaba, sobresaltada y aterrorizada. Yo apenas podía respirar con normalidad, el miedo me mantenía en alerta constante, como si esa criatura estuviera acechándonos incluso en el silencio. Al amanecer, finalmente reunimos el valor para abrir la puerta. Lo primero que vimos fue un charco de sangre espesa y oscura, casi negra, que se extendía desde la entrada de la casa hasta el bosque cercano. Las huellas dejadas en el barro indicaban que aquella cosa había escapado herida, pero no sabíamos si volvería, y eso nos aterrorizaba aún más. Mi abuelo fue al pueblo para contar lo sucedido, pero como temíamos, muchos no le creyeron.
Algunos decían que la edad le estaba jugando malas pasadas, que sus historias eran producto de su mente cansada. Otros, en cambio, sí le creyeron, porque habían perdido animales de formas igualmente extrañas. Pero la duda había comenzado a crecer en la comunidad, y pronto los rumores sobre la locura de mi abuelo se extendieron. No podíamos seguir allí. El miedo a que la criatura regresara, sumado a las pérdidas en la granja, nos obligó a tomar una decisión. 2 días después, comenzamos a empacar nuestras cosas. Mi abuelo vendió la granja a un precio irrisorio, pero no importaba. Lo importante era alejarnos de ese lugar. Compró una pequeña casa en un pueblo lejano, un lugar en el que podríamos empezar de nuevo, lejos de esa oscuridad que nos había acechado. Ahora, cada vez que pienso en lo que vimos, me pregunto si realmente fue un sueño, una pesadilla tan vívida que se sintió real. Pero cuando recuerdo el charco de sangre, los animales muertos, y la forma en que mi abuelo apretaba la escopeta con manos temblorosas, sé que fue real. 3 personas vimos a esa criatura. Y su existencia nos obligó a dejar atrás todo lo que conocíamos, a empezar de cero en un lugar desconocido.